esto porque también en la medida en que nosotros definimos cuál es, en cierta forma, ese interés, pues también nosotros vamos a tratar de identificar desde qué punto epistemológico estoy situada y desde qué paradigma estoy también situada y desde qué teorías estoy retomando los elementos para poder desarrollar el trabajo. Cuando ese propio interés no está acompañado por este cuerpo teórico suficiente que me permita descubrir desde dónde quiero abordarlo y cómo lo quiero desarrollar, pues entonces también ahí empezamos a identificar cierto tipo de problemas. Entonces no solamente es que nos gusta el tema de lo que yo quiero escribir o lo que yo quiero investigar, sino que tenga un conocimiento previo, un conocimiento teórico suficiente que me permita ir discerniendo de ese pensamiento común con un pensamiento un poco más complejo que se va a construir en algo científico en un futuro, ¿no? Los criterios básicos de toda investigación, pues entonces un principio es que se generan preguntas de la realidad social y que esas preguntas que se van generando de la realidad social deben de tener evidentemente un componente teórico, pero también ese cuerpo teórico que es indispensable tiene que tener entonces la intención de generar un conocimiento novedoso y pertinente. Cuando a nosotros nos interesa solamente un tema pero no tenemos la información suficiente, pues entonces nos podemos seguir quedando en el tema y no construir el problema, y nosotros debemos de dar ese salto de un tema a un problema para poder generar entonces ese conocimiento novedoso. Cuando nosotros tenemos esos problemas metodológicos en donde no logramos dar ese salto, en muchas ocasiones puede ser por falta de un estado del arte lo suficientemente amplio y sólido que permita entonces diferenciar lo que otra persona ya dijo y cómo lo dijo. Y cuando no tenemos ese conocimiento o ese cuidado, es muy común que cuando lleguemos al apartado teórico, pues entonces no sepamos cuál va a ser el cuerpo teórico que va a fortalecer el propio proyecto, y podemos confundir de pronto corrientes, podemos confundir de pronto escuelas o modelos teóricos, o se nos puede terminar ahí la investigación. Cuando nosotros hacemos ya el apartado teórico, pues ahí ya contestamos las preguntas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que desde un principio no tuvimos el cuidado de ir generando ese cuerpo, ese apartado teórico que nos permita entonces pasar de lo común, de una explicación ya dada, a algo novedoso, que sería finalmente pues la intención de un conocimiento científico, ¿no? Entonces, bueno, el propio objeto de estudio tiene ciertas condiciones generales. Una es que las nociones deben de ser científicas y no solo subjetivas de la realidad social, o con prenociones o con juicios o perjuicios que nosotros hagamos de el propio objeto que pensamos que es, sino que debe de tener un apartado científico. Otro es que este apartado científico nos va a ir definiendo cuál es la base teórica y metodológica que nosotros debemos de implementar para que logremos esa coherencia interna en la propia investigación. Y también fundamentar y diferenciar el tema del problema, que es ahí en donde se genera principalmente pues la problemática para construir un objeto. Y por eso cuando es muy común, cuando uno está en un proceso de investigación, que es como una espiral dialéctico, como Hegel lo comenta, es que tenemos que regresar al punto de partida, pero de una manera más compleja. Cuando de pronto no hacemos eso, pues entonces en los procesos formales de aprendizaje pasamos de un semestre a otro, de un curso a otro, en donde en un primer curso aparentemente se definió cuál era el propio objeto y la definición del mismo, y luego ya aparentemente desarrollamos una justificación, desarrollamos un planteamiento con preguntas definidas, pero después cuando vamos a otro semestre y nos toca desarrollar el apartado teórico y metodológico, nos metemos en un conflicto porque entonces no sabemos cuáles son las teorías más apropiadas, y de pronto también los profesores de metodología en ocasiones también tenemos y cometemos muchos errores en donde decimos, bueno, si las vertientes teóricas de un área de conocimiento son estos los autores o estas las escuelas, tienes que meterlos y tienen que ir de cajón en tu investigación. Y cuando no regresamos nosotros al objeto, que es lo que estamos buscando, después nos cuesta mucho trabajo cómo mantener esa coherencia entre un contenido teórico por desarrollar desde Bourdieu, Vygotsky o de los que sea, o desde la corriente de la sociología, a los teóricos más fuertes, pero que poco o nada o es muy forzado la vinculación que se tiene para poder respaldar esto. Entonces, por eso es muy importante cómo en esta propia construcción debo de brincar de ese tema
a ese objeto, porque el objeto en sí mismo me va a ir dando las pautas de qué cuerpo teórico, de qué metodología, de qué instrumento y cómo debo de construir el instrumento para que podamos avanzar de una manera más coherente y no lleguemos entonces a una sistematización de datos que poco o nada luego tienen una referencia con las hipótesis o con las propias preguntas de investigación o con el contenido teórico, porque a veces nos pueden quedar ensayos teóricos muy bien articulados, pero que luego no se utilizan para la propia sistematización y análisis de la información y mucho menos en el cierre de las conclusiones. Entonces, esos son de los temas que se tienen de una problemática más constante que vemos en las investigaciones que desarrollamos. El objeto de investigación también es importante que tenga esta delimitación de tiempo y de espacio. Cuando nosotros no tenemos esta delimitación de tiempo y espacio, pues también nos cuesta trabajo porque entonces, ¿cómo construimos el objeto si no sabemos en los periodos, en los tiempos o en dónde se va a aplicar? En la ciencia social y en las humanidades, pues nosotros sabemos que todos los objetos son de pronto situaciones que son pues dinámicas, que se van transformando y que entonces si nosotros no definimos un tiempo y un espacio nos va a costar mucho trabajo. El lineamiento teórico, que también es una base importante para la propia construcción del objeto, y el estado del arte. El estado del arte es una de las partes más importantes que se tiene que ir construyendo desde cuando nosotros definimos qué tema me interesa. Si nos interesa el tema de la deserción, el tema de la formación docente, el tema de las políticas públicas o el tema de los movimientos sociales, pues entonces tenemos que empezar a buscar en dónde y cuándo. En ese en dónde y cuándo tenemos que aterrizar entonces en ese estado del arte qué se ha escrito y cómo se ha escrito del tema que yo estoy tratando de abordar, no de los lineamientos generales, porque luego de pronto también pareciera que si es algo de educación, todo lo que tiene que ver con educación lo metemos ahí, y no. El estado del arte es más acotado a ese propio objeto que nosotros vamos a ir definiendo. Y cuando nosotros tenemos estos elementos entre una delimitación, entre una aproximación o también un lineamiento teórico, por lo menos una aproximación o principal, porque eso se va a ir construyendo más adelante, y un estado del arte, pues tenemos los elementos para problematizar. Y una vez que tenemos esos elementos de ir problematizando, pues el objeto de estudio se va construyendo como tal y vamos dando ese salto un poco más complejo a un planteamiento del problema, ¿no? ¿Cuáles serían entonces los criterios para seleccionar los temas de investigación? Que también esto ustedes ya lo han visto, pues es la definición del problema de investigación. Esto que se señala como algo tan simple y tan sencillo, pues realmente es la parte clave y la parte más compleja de todo el proceso de investigación, porque si nosotros logramos identificar y definir el problema de investigación, lo demás se va dando de una manera coherente. Cuando nosotros no tenemos esto bien identificado, es como cuando construimos un edificio que no tenemos los cimientos sólidos y que entonces cuando vamos más adelante pues se tambalea y en cualquier movimiento fuerte se cae. Es como cuando llegamos a los coloquios y luego no tenemos una articulación clara y coherente y entonces nos empiezan a cuestionar y de pronto ya pues se empiezan a ver las cuestiones endebles. La justificación del estudio es una parte también importante que te va a diferenciar el por qué quieres hacer y el qué quieres hacer. La delimitación y ubicación del problema y del campo de investigación, en donde si es un campo de las ciencias sociales, pues también es muy amplio, pero desde qué área, desde qué esfera de conocimiento lo quieres retomar para que también la teoría y la metodología vaya en una forma más o menos adecuada. Si es desde la antropología, la sociología, la pedagogía, la filosofía, pues entonces nosotros vamos a ir desde ahí articulando y armando con las teorías. La definición de los conceptos centrales, que también pareciera como algo sencillo, pero que es clave para nosotros poder entonces generar las preguntas centrales de investigación. Entonces, si se fijan, no es algo que lo vemos de manera cotidiana desde que estamos en la licenciatura, todos tuvimos una clase de metodología, pero que a la hora de llevarlo a la práctica, pues ahí es donde empezamos a patinar, ¿no? Entonces, bueno, para un planteamiento de problema y para dar ese salto de un tema a un problema, no es que el tema se quede de lado, sino sigue siendo como la manera general en donde se enmarca,
Pero el problema de investigación, entonces, es esa complejidad que nosotros vamos encontrando y esas aristas en el propio tema y que no las podemos nosotros identificar de una manera fácilmente en una explicación. Las preguntas de investigación es algo muy importante porque en las preguntas de investigación se centra hacia dónde queremos nosotros guiar la investigación y qué es lo que nos interesa profundizar de lo que ya está escrito y que no nos convence o no nos satisfacen las explicaciones que ya están dadas. Entonces, bueno, ese problema de investigación tiene la identificación de conceptos principales, la descripción del problema de manera general, y esa descripción del problema nos va a llevar a definir esas preguntas de investigación que son distintas a las preguntas de información o a las preguntas de instrumento para recabar los datos que necesitamos. Es diferente también entonces un problema de investigación y una pregunta de investigación a lo que son los objetivos. Es muy común que también muchos profesores nos digan que poniéndole un verbo a la pregunta ya es el objetivo. Esas son cosas distintas porque el objetivo es el fin de la investigación y también muchas veces confundimos un objetivo con un medio. Y bueno, las características que todos ya sabemos que son generales o particulares que tienen que ver con los tiempos y los plazos en donde nosotros vamos a cumplir esos fines. Desde la construcción del objeto, entonces nosotros tenemos una vinculación con todo el proceso. Y la función de las hipótesis es algo súper importante porque la hipótesis es una respuesta tentativa a las preguntas formuladas, pero es una respuesta que también tiene un referente teórico, tiene un referente con la realidad y que nos ayuda, y la función de una hipótesis es a identificar un nuevo conocimiento, a definir qué variables de estudio voy a poner a prueba, si voy a identificar, a tratar también de llevar una definición metodológica de cuál es el mejor método o la mejor técnica que me van a servir, y es el motor de la investigación. Porque a través de la hipótesis puedo identificar si lo que me conviene es una investigación de corte mixto, cuantitativo y cualitativo, y si desde ahí también me parece pertinente el desarrollar grupos focales, el desarrollar entrevistas, encuestas, estudios de caso, pero si no tenemos una hipótesis bien definida con esa identificación de variables y operacionalizamos las variables para construir el instrumento, pues entonces también es muy común que cuando vamos a hacer una encuesta, pues no hayamos que preguntar. Y entonces de pronto andamos preguntando la edad y el sexo, pero si tu estudio no tiene nada que ver con el género o con un grupo etario, pues son datos que a lo mejor no te van a servir. Y que a la hora de construir un instrumento, si no hay una correlación con las variables y con la operacionalización de esto, pues ahí también vamos a tener una pérdida de tiempo y también una pérdida de oportunidad a las personas o a los documentos o a los archivos que nosotros vamos a consultar. Bueno, ya muy rápido el concepto, entonces, el objeto de investigación es un proceso continuo que no se termina cuando nosotros terminamos el propio planteamiento del problema o cuando definimos las propias preguntas de investigación. Es un proceso que se va construyendo durante todo el trabajo y es muy común que cuando nosotros logremos los fines de esa investigación concluyamos con más preguntas y concluyamos con más dudas, porque se genera y se cumple con una parte del conocimiento, pero no todo. Tiene entonces el propio objeto de investigación una vinculación directa con la teoría y la metodología y siempre debe de ir generando un nuevo conocimiento. Como una sugerencia entonces de cómo tratar de construir un objeto, pues es el tener siempre una lectura continua del problema, del objeto que yo quiero investigar, el tratar de cuidar siempre esa coherencia interna, de regresarnos a nuestra justificación, de regresarnos a nuestras preguntas, de regresarnos a los objetivos para saber si lo que estoy avanzando tiene o no esa coherencia metodológica, el de revisar las preguntas centrales, porque también es común que en la medida en que voy fortaleciendo mi estado del arte o mi estado de la cuestión, voy también teniendo más elementos para fortalecer esas preguntas centrales. Es también muy importante el revisar esas hipótesis para la operacionalización y la vinculación que se tenga y que en ese sentido la propia coherencia tenga pues un pase de manera suave con los análisis de datos y la generación del nuevo conocimiento. Y bueno, algunas de las bibliografías que a mí me gustaría sugerirles, que ustedes ya los han leído, pero ojalá los puedan retomar,
es que independientemente de los temas y de las metodologías más instrumentales que se tengan, pues es regresar un poquito a los clásicos, con Mario Bunge como uno de los autores importantes desde el punto de vista filosófico, epistemológico y metodológico, que nos puede ayudar para ir entonces problematizando más nuestros objetos y poder diferenciar qué es un concepto de lo que central, de lo que es una pregunta de investigación. Son autores que nos pueden ayudar, también como Gadamer en su libro de Verdad y Método, en donde nos ayuda mucho a ir identificando, y sobre todo pues de Pierre Bourdieu, ¿no? Entre otros. Y bueno, les agradezco mucho su bueno, pasamos, claro, quieres yo, como tú quieras, ¿no? Como tú quieras. ¿Vas a trabajar lo metodológico o lo teórico? Yo metodológico. Ah, bueno. Tú lo teórico. Bueno, yo voy a tratar entonces de hacerlo por lo del objeto, construcción del objeto, teoría y metodología. ¿Sí? Bueno, metodología la voy a trabajar. Bueno, yo, no, sí, para que tú, sí. Bueno, Perfecto. De todas maneras, pues si quieres, empieza tú y yo cierro. Yo cierro con el lugar de la teoría. Bueno. Los dos. Este es para la computadora y este es para... Bueno, lo que yo voy a platicar con ustedes, a exponer con ustedes, son 4 ideas, y estas 4 ideas van a tratar de responder cuáles son las principales dificultades en las cuales se nos puede presentar cuando estamos construyendo un objeto de investigación en las ciencias sociales y humanidades. Y luego haré énfasis en lo que son la investigación educativa. Bueno, las 4 ideas, uno es en primer lugar clarificar lo que se quiere investigar, tal como lo planteó la doctora Lupita a través de la construcción del objeto de estudio. La segunda idea es posicionarnos o delimitar cuál es el campo de la investigación, y en este momento, cuando nosotros delimitamos el campo de la investigación, se refiere a la dimensión en la cual yo me voy a ubicar. Tercero, distinguir la diferencia, la gran diferencia que existe entre el método, lo que es la metodología, lo que son técnicas y lo que son instrumentos. Es una gran diferencia, porque a veces los tomamos como sinónimos y pues por supuesto que no es lo mismo. Y esa es una gran dificultad que tenemos en las ciencias sociales y humanidades, que no lo tienen en las áreas de ciencias duras. Eso es en las ciencias sociales y humanidades. Y cuarto, ¿cuál es el andamiaje metodológico que puedo proponer para abordar el objeto de estudio? Hablando del primer punto, que tiene que ver cómo definir lo que queremos investigar, pues en principio es necesario señalar que es muy importante lo que se investiga, o sea, el tema que vamos a investigar es muy importante, pero más relevante es aún el cómo lo investigamos y cómo se definen los objetos de estudio para que estos sean realmente significativos y puedan favorecer un avance a la disciplina o una aportación específicamente al campo de investigación. ¿Por qué menciono esto? Porque si bien es cierto en el estado de la cuestión, a diferencia de lo que son los antecedentes, son dos dimensiones totalmente distintos, lo que son los antecedentes del tema y lo que es el estado de la cuestión. Los antecedentes refieren a qué cosas se han investigado, qué cosas hay como un antes de lo que yo estoy investigando. Pero el estado de la cuestión hace énfasis específicamente en aspectos puntuales, por ejemplo, que es qué preguntas se han planteado de investigación, qué dimensión teórica se ha retomado para llevar a cabo la investigación, cuál es el proceso metodológico que se llevó a cabo para realizar la investigación y cuáles son las principales aportaciones que tiene la investigación de las que nosotros analizamos. Eso nos dará la pauta, entonces, para que a partir de hacer el análisis de esas investigaciones, porque tienen que ser rigurosamente investigaciones, no artículos de opinión, o sea, esa es una gran diferencia entre lo que son los antecedentes y el estado de la cuestión. Entonces, cuando nosotros tengamos claro qué se investigó, cómo se investigó y qué aportaron, entonces a partir de ahí yo podría decidir cuál va a ser la investigación que yo voy a realizar, pero también la aportación o generación de conocimiento nuevo que va a tener mi objeto. Entonces, este punto que acabo de mencionar tiene que ver que, si bien es cierto, a lo mejor el tema que yo voy a investigar ya está investigado, realmente si nos ponemos a revisar lo que queremos investigar, de verdad todo está investigado. La aportación específica tiene que ver a lo mejor con un proceso nuevo,
O sea, un proceso metodológico que otros ya emplearon uno diferente y yo voy a hacer de manera distinta. O desde una perspectiva teórica, una postura epistemológica diferente. Esa sería la aportación. A eso me refiero en este punto. O sea, es importante lo que voy a investigar, pero todavía más importante el proceso que voy a seguir, porque la aportación del objeto de investigación o de la investigación misma que yo voy a realizar puede estar enfáticamente en el proceso, no tanto en el tema, ¿no? Entonces, pero sí es verdad, coincido plenamente con la doctora Guadalupe Lupita, que es muy importante la construcción de un problema de investigación, porque no solamente nos tenemos que quedar en el tema. En este mismo sentido, entonces, simplemente el procesamiento analítico de un objeto de investigación puede ser una aportación de la investigación o al conocimiento nuevo. Pero también la manera en que podemos estructurarlo, la manera en que podemos llegar, la manera que podemos trazar la investigación, eso puede ser otra aportación. Esta forma de trabajo, entonces, reconoce la pertinencia de un proceso de construcción de conocimientos que otorga mayor valor al cómo del proceso y su consiguiente organización desde la perspectiva de un investigador. Quiero decir, entonces, que otra de las aportaciones específicas, hablando de las ciencias sociales y humanidades, es la posición que tiene el investigador. O sea, el investigador debe de jugar un papel importante en la construcción del objeto de investigación. Y ahí es cuando se define la perspectiva epistemológica que va a tener o que vamos a retomar para realizar la investigación. No solamente la perspectiva epistemológica o la postura epistemológica responde al objeto, sino también al papel que va a tener el investigador en la delimitación de la realidad, en el acercamiento de la realidad, en la construcción de los datos a partir cuando llega a la realidad, en el sentido que le va a dar a los sujetos que van a participar en la investigación, etcétera. Y la vinculación o relación que va a tener el investigador con los tres puntos o vértices que se toman en consideración en la construcción del objeto, que uno es precisamente el papel o la postura del investigador, otro es la vinculación que tiene con el objeto de investigación y otro con la vinculación con la realidad. Ese es el triángulo epistémico al cual me refiero. En este sentido, entonces, es importante delimitar objetos de estudio. Esto de delimitación, el objeto de estudio, no es repetir mecánicamente algunos pasos de carácter metodológico, no hay recetas metodológicas. El problema es que a veces nos tomamos los libros de Sampieri, por ejemplo, y más en el doctorado como una guía pues haz de cuenta como la Biblia para construir las investigaciones o los proyectos, no. La construcción del proceso metodológico a seguir la investigación es una construcción epistémica que tiene que ver precisamente con lo que acaba de mencionar la doctora Lupita, con la construcción del objeto, pero también con a dónde quiero llegar y cómo quiero hacerlo para llegar. Entonces de eso no hay, porque se supone que ahí va a estar una de las aportaciones que va a tener su objeto de estudio, de eso no hay. Entonces, exactamente, por eso mi énfasis es que la aportación del objeto tiene que ver, o la aportación de la investigación tiene que ver más con el proceso que con los resultados mismos. Es importante considerar aquí que, tal como lo dice Bourdieu, por ejemplo, que la investigación es un constructo intelectual, no es un constructo mecánico, ni de seguir pasos como recetas. Es un proceso constante de construcción, es un proceso constante de reflexión y que en muchos casos la improvisación debemos improvisar lo imprevisto. Por esto es muy importante reiterar nuevamente lo primordial que resulta el método en cualquier construcción humana y que la investigación constituye un proceso de tipo artesanal, no un conjunto estricto de pasos determinados. Por eso les mencionaba que no hay recetas. O sea, puede haber una serie de sugerencias que podríamos seguir para la consideración o delimitación del objeto de estudio y de la metodología, pero finalmente el proceso a seguir y la construcción la va a hacer el propio investigador. Respecto al 2, de cómo delimitar el campo de la investigación y la dimensión del objeto de estudio, aquí puedo decir que si estamos hablando de las ciencias sociales, pues las ciencias sociales tienen un campo especial. Entonces, si hablamos de las ciencias sociales, entonces a quien debemos considerar como objeto de estudio, pues es el ámbito social. Si estamos hablando de la investigación educativa, de la investigación en educación o de la investigación sobre educación, pues son tres cosas distintas. O sea, quiero decir que es muy importante que hagamos un alto y digamos, bien, este es mi tema, este es mi problema.
¿Y dónde lo voy a ubicar? ¿En qué dimensión? Porque también la dimensión tiene que ver con la decisión teórica que yo tome, porque tiene que ser adecuada o tiene que ser en la misma línea o corriente que responde a la dimensión teórica, metodológica y del objeto. Es el triángulo al cual me refería. Entonces, si estamos hablando de las ciencias sociales, si estamos hablando de la educación o de la investigación educativa o temas sobre educación, es importante que hagamos un alto en la delimitación y una valoración epistemológica. Y aquí entonces, en la valoración epistemológica, es importante hacer un análisis del conocimiento científico, que en términos más específicos, esta disciplina, en el caso de las ciencias sociales, analiza supuestos filosóficos de las ciencias y su objeto de estudio, los valores implicados en la creación del conocimiento, la estructura lógica de sus teorías, los métodos empleados en la investigación y la explicación o interpretación de sus resultados. Fíjense cuántos aspectos tendríamos que considerar para delimitar la dimensión. O sea, no solamente entonces es yo voy a investigar un tema de educación. Si yo me voy a delimitar o a ubicarlo desde el ámbito, desde la dimensión educativa, pues tengo que considerar epistemológicamente estos aspectos. En las ciencias sociales, por ejemplo, en las humanidades, te encontramos cinco reglas o 5 problemas que debemos de considerar, y son 5 reglas que tendremos que considerar para no caer en esos problemas. Primero, los supuestos ontológicos y de las ciencias sociales y las humanidades. Hay supuestos de los cuales tendremos que partir. El objeto de estudio propio de esta ciencia, si yo digo que es un objeto de la investigación de la educación, entonces, si es investigación educativa, entonces yo tengo que definir qué es lo educativo. ¿En qué consiste la investigación educativa? Si yo digo que es investigación educativa, o yo me refiero son ustedes los investigadores, que es investigación educativa, pues entonces la palabra educativo tendrá un sentido. Y si eso es así, si yo me ubico en la definición de lo que es educativo, lo educativo tiene que formar. O sea, va directamente a la formación. Entonces quiere decir que mi investigación tendría un enfoque constructivista y también desde un enfoque de la construcción del objeto constructivista, donde se forma el investigador, pero también se forman los sujetos que son implicados en el estudio. Esto tiene complicaciones epistemológicas muy fuertes, pues, que tendremos que considerar. Otro punto importante es la naturaleza del conocimiento que se va a obtener por medio de la investigación científica. Todos los objetos que investigamos en las ciencias sociales, en las humanidades, todos, no por ser de las ciencias sociales y las humanidades, todos debemos de partir y debemos de vivir la investigación a través del método científico. Todos. Lamentablemente, muchas de las veces decimos que las ciencias sociales no tiene esos criterios de rigidez. Por supuesto que los tenemos que cumplir, porque son criterios de confiabilidad y validez que debe de reunir nuestra investigación. El cuarto punto sería la relación entre las características del objeto investigado y los valores del investigador. Aquí es muy importante porque aquí el investigador está implicado. Aunque digamos que yo voy a utilizar como técnica de investigación la observación, pero va a ser una observación no participante, no participativa, no participante, entonces no me implica. Por supuesto que sí me implica, porque si es una observación no participante implica que yo no voy a ser parte de ese grupo observado, pero tiene una participación epistemológicamente porque soy quien realiza las entrevistas y quien realiza las interpretaciones de la entrevista. Epistemológicamente estamos implicados. Los sujetos en las ciencias sociales y en las humanidades tenemos un papel importante, que es este número 4 que menciono. Y finalmente la 5 es que la función final que debe cumplir la investigación científica de acuerdo con el modelo elegido para la construcción de un objeto en las ciencias sociales y las humanidades. Si nuestra intención es realizar investigación social, por ejemplo, entonces debe quedar claro que esta ciencia incluye cualquier cosa de lo que Baker le llama, hablamos acerca de la sociedad. O sea, la sociedad tiene que ser el objeto de estudio, por donde le entremos, ¿verdad? Pero si es educativo, pues entonces los fenómenos educativos, los contextos y los sujetos deberán ser el objeto de estudio, etcétera. Entonces pasaría al punto 3, que es distinguir la diferencia entre lo que existe en el método, metodología, técnicas e instrumentos en el planteamiento de la investigación y en la investigación misma. No solamente en el planteamiento, sino en la realización de la investigación. Fíjense,
En el diccionario chiquito que teníamos cuando estudiamos educación básica o primaria, ¿se acuerdan que decía, yo me lo aprendí de memoria cuando estaba en el tercer año de primaria, vi todavía así como que traigo cosas y lo saca uno a flote, ¿verdad? ¿Qué es método? Método es el camino para llegar a un fin. Bueno, todo mundo sabemos esa definición. Desde la Real Academia Española, el método es un procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y para enseñarla. Y la metodología, que no es método, es la diferencia entre método y metodología. La metodología es la ciencia del método. Y es un conjunto de métodos que se siguen en la investigación científica o en una exposición doctrinal. Entonces, una es más grande que otra. Sin embargo, muchas de las veces decimos, nosotros vamos a hacer una investigación de método mixto. Quiero decir que uno de los principales obstáculos o dificultades que planteamos en la investigación es no solamente la construcción del objeto, como mencionó la doctora Lupita, sino también la delimitación de la dimensión y también el posicionamiento teórico con la vinculación metodológica. Nosotros tendremos que tener claro desde una ubicación epistemológica la metodología, no desde un proceso, sino la construcción del objeto. Por eso Hugo Semmelmann plantea que para la construcción del objeto de investigación, el objeto incluye el tema, incluye el problema, incluye las preguntas, incluye los objetivos, pero también incluye el posicionamiento metodológico y el posicionamiento teórico. Entonces, ¿qué? Pues toda la investigación. Eso es el objeto de investigación. Y para la construcción del problema hay pasos anteriores, como lo dijo atinadamente la doctora Lupita. Ahí tenemos que construir el estado del arte o el estado de la cuestión. Y eso es lo que me va a dar la pista, no solamente para construir el problema, sino también para argumentar que este tema o este problema que yo voy a investigar es pertinente, es factible y voy a aportar un conocimiento nuevo. Bueno, entonces, los métodos, la palabra método, constituye una serie de pasos que el investigador sigue en el proceso para producir un conocimiento. Se trata de una serie de operaciones, reglas y procedimientos fijados de antemano de manera voluntaria o de manera reflexiva para analizar un determinado fin que puede ser material o conceptual. El método científico es un modo de formular cuestiones y resolver problemas sobre la realidad del mundo y la realidad humana, basándose en la observación, claro está, que es uno de los principios del método científico, en las teorías ya existentes, anticipando soluciones que tiene que ver con las hipótesis que nos comentaba la doctora, y contrastándolos con la realidad misma mediante la observación de los hechos, las clasificaciones y su análisis. Entonces ustedes dirían, pero yo voy a hacer una investigación histórica, entonces no debo observar los hechos porque ya son pasados. Es que los hechos no solamente se llevan a cabo en la situación misma inmediata. Los hechos es una construcción que yo realizo de manera epistémica a través de lo largo que yo estoy haciendo, de lo que llevo en la investigación, y yo tengo que identificar esos hechos y eso me obliga. O sea, no verlos de manera inmediata, porque a veces si yo estoy llevando un objeto de investigación histórica no se puede, ¿verdad? Es correcto. Bueno, entonces me voy a pasar, voy a cortarle, pero me voy a pasar hasta un punto importante que ya para cerrar tiene que ver el método científico. Entonces es utilizado en el proceso de investigación social para obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social, o bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos. El método es una forma de trabajar para abordar el objeto de estudio mediante preguntas que aseguran la rigurosidad inherente a cualquier proceso de investigación, o como lo llama Juan Luis Hidalgo Guzmán, un investigador mexicano. Este proceso de construir el método a partir de preguntas se llaman preguntas indiciarias. Y las preguntas indiciarias son todas las preguntas que se me ocurran a mí que pueden surgir a partir de que yo voy leyendo sobre el tema, voy encontrando información sobre el tema, voy acercándome a la realidad, y esa construcción de las preguntas indiciarias me van a ayudar a construir y a delimitar el método. Esta distinción no establece modalidades mutuamente excluyentes, sino verdades orientadas, o que nos sirven para orientar, y que estas orientaciones nos van a ayudar en un momento dado para establecer las herramientas necesarias para el desarrollo de la investigación. Las herramientas se pueden entender como las técnicas y los instrumentos.
Entonces, que no es lo mismo que método y metodología, ¿no? Entonces, el método es muy importante, es una delimitación que yo tengo que hacer, pero a ver, hay una delimitación de método, de cómo voy a llevar a cabo la investigación, como lo que yo dije hace rato, con una perspectiva constructivista. Eso no tiene que ver todavía con el método específicamente de la investigación, porque el método específico de la investigación temática tendría que ubicarme desde el posicionamiento epistemológico, desde el paradigma que yo me ubique, y cada paradigma pues tiene sus propios métodos y sus propias técnicas y sus propios instrumentos. Clarificar que la triangulación o la mixtura no se da epistemológicamente, se puede dar metodológicamente a través de los métodos, pero el proceso de encuentro, no hay estudios mixtos epistemológicos, hay estudios mixtos metodológicos, y donde podemos cruzar técnicas e instrumentos de investigación. Bueno, entonces, la metodología entonces está formada por procedimientos, por ciertos métodos, porque acuérdense que la metodología es la ciencia del método, por ciertos métodos para la construcción de la evidencia empírica. Podemos utilizar una metodología no solamente en la fase para entrar al trabajo de campo, hay una metodología también delimitada desde que yo construyo el estado de la cuestión, desde cómo hago el análisis de los datos que yo voy encontrando de las investigaciones que ya se han realizado. Entonces, en este sentido, la metodología se apoya en los paradigmas y su función en la investigación es discutir los fundamentos epistemológicos del conocimiento. Entonces, quiero decir que no hay un apartado de metodología específico en la tesis o en la investigación, sino que la metodología también debe ser transversal, al igual como es la teoría para abordar un objeto de estudio. Es transversal lo que debemos que considerar para el planteamiento metodológico. Específicamente se reflexiona. Doctor, ¿quiere pasar? Es nuestro rector. Bueno, pero puede saludarlos. No. Muchas gracias. Tuvieron un excelente inicio y nos dejaron un gran reto, a nosotros. Sí, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Perdone. Entonces, en este caso, específicamente a través de la metodología, se reflexiona acerca de los métodos que son utilizados para generar el conocimiento y las implicancias de usar determinados procedimientos. Hay que tener en consideración que la metodología contempla el método, los procedimientos, las técnicas, los instrumentos, ¿no? Pero no solamente operativos, sino también la manera en que voy a utilizar para el análisis y para darle sentido a los datos. O sea, esa parte es preocupante porque ahí está un grave problema. Porque a veces, y una de las cosas que yo les digo a mis estudiantes de licenciatura, no solamente en la licenciatura y eso, también en la maestría y en el doctorado, es que un grave problema en el planteamiento metodológico y en el planteamiento teórico es que tenemos apartados y los capítulos, por ejemplo, tenemos un capítulo teórico, tenemos un capítulo metodológico en las tesis, es que debe ser transversal. O sea, está bien que ya, si lo deciden poner así, pero la discusión tiene que estar de principio a fin, desde la parte teórica, la parte metodológica, y quien nos envuelve en esta discusión, pues es precisamente lo que mencionó la doctora Lupita, la construcción del objeto mismo, ¿no? Y bueno, para cerrar, ¿cuál es el andamiaje metodológico para abordar el objeto de estudio? Las decisiones metodológicas deben ser tomadas en función de la concepción del objeto de estudio, delimitadas precisamente por el tema, por el problema y por la dimensión en la cual yo haya decidido situar el objeto de estudio, y que siempre debemos de considerar que no debe haber una contradicción entre el problema, entre el planteamiento metodológico, entre el planteamiento teórico, sino debe haber una coherencia epistemológica entre esos tres elementos básicos. La noción de metodología debe ser asumida o concebida como una visión holística, que no queda reducida exclusivamente a la mera aplicación de técnicas. O sea, no solamente debe estar pensada en la técnica, sino en los instrumentos. Tiene que estar pensada desde la concepción del objeto. ¿Cómo le voy a hacer? O sea, tiene que estar pensada en el proceso a seguir en la realización de la investigación. Y ese es uno de los principales limitantes o problemas que yo puedo encontrar a partir de eso. Bueno, voy a cerrar con tres ideas, tres sugerencias que yo considero importantes
para realizar un planteamiento metodológico adecuado. Primero, tiene que tener una dimensión epistemológica. El planteamiento metodológico desde una dimensión epistemológica se refiere a las decisiones que el investigador va a adoptar en relación con los conceptos, en relación con las categorías, en relación con las unidades de análisis, con las unidades de observación o con lo que decía la doctora Lupita, con las variables que voy a considerar. Entonces, y con eso vamos a construir el objeto de investigación. Segundo, debe estar pensado desde una dimensión de estrategia general de la investigación, que esto significa que debe contener decisiones que el investigador debe tomar sobre las líneas generales previstas como un andamiaje del trabajo de la investigación. Tercero, debemos de considerar técnicas de recolección y análisis de información empírica, que corresponde al conjunto de decisiones que el investigador toma en relación con la elección y la aplicación de las técnicas de recolección y análisis de la información empírica. La información empírica tiene un valor importantísimo, no solamente tiene que ver con los números, tiene que ver con lo que ya se ha realizado, con lo que otros han dicho, tiene que ver con un acercamiento a la realidad y tiene que ver con el sentido que el investigador le da a ese dato empírico. Y bueno, y estas tres dimensiones, la epistemológica, la estrategia general y la concepción o el planteamiento de las técnicas de recolección y análisis de información, lleva consigo de manera transversal, tiene que estar pensado de manera transversal a dónde quiero llegar. Y a dónde quiero llegar tiene que ver con la aportación específica que voy a tener al campo o la dimensión o al campo del conocimiento que estoy realizando. Muchas gracias. Muy bien. Muy coincidentes. Bueno, buenos días. Primero agradecerle a la doctora María Guadalupe, a la doctora Marta Vergara, sus intervenciones en las cuales coincidimos, en casi todo parecemos formadas en la misma escuela, ¿sí? Y también la de la... Bueno, ¿verdad? Sí, bueno, porque sí me imagino. y también como la de la experiencia investigativa. Claro. Yo dejo 2 ayudas allí, lo que pasa es que ya con los años yo voy tomando como una opción sobre conversar sobre ese acumulado, ¿sí? Claro. Entonces, también porque es un panel y por el corto tiempo que hay, entonces he querido plantear lo que muy gentilmente Marta Vergara me asignó, como conversar un poco sobre el lugar de la teoría en los procesos de investigación, lo que se ha denominado los corpus conceptuales, pero especialmente en este caso como en las tesis doctorales por la audiencia, pero también como muchas colegas que nos acompañan, pensando, como ya lo dijo la doctora María Guadalupe y lo retomó la doctora Marta Vergara, pensando la investigación como un proyecto intelectual, ¿sí? Y en el cual estamos buscando, más que aprender o apropiar mecánicamente repeticiones de teorías o de metodologías o de paradigmas, generar el posicionamiento del sujeto investigador como un pensador. Y eso supone, como lo retomaba también la doctora María Guadalupe en el trabajo de Pierre Bourdieu alrededor del oficio del científico y en ese caso del sociólogo, ¿sí? Que todo investigador, lo que antes llamaba sesgo, se posiciona uno desde su lugar de formación profesional. Es inevitable que la formación profesional, creando un disciplinamiento, no le diga a uno desde qué lugar investiga. 2, desde su práctica social. Y 3, de intelectual. No investiga igual un actor social, por más que hagamos enfoques participativos, de que lo haga también dijéramos, un profesor universitario. Claro. ¿Sí? Casi siempre muy ilustrado en autores que le competen a sus intenciones. Entonces he organizado así: primero, las fases de la investigación; segundo, la relación teoría y práctica; tercero, qué son realmente los conceptos; 4, cómo se dialoga con los autores en complementariedad; quinto, dónde estarían las rupturas y los usos de la teoría como retorno, devolución y triangulaciones; finalmente, cuáles son los lugares comunes que generan estas dificultades y las posibilidades que tendríamos para posicionarnos de manera distinta. Pareciera que cuando hablamos del qué es el lugar de la teoría estuviésemos hablando de la vieja dicotomía teoría y práctica, en términos de la experiencia investigativa. Es decir, ¿qué privilegiamos, la teoría o la práctica? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina, etcétera, cierto? Que por más que lo elaboremos intelectualmente, cuando llegamos al momento de tomar la investigación, decimos, vamos a pensar más desde la práctica
prácticas que contienen teoría o praxis, ¿sí? O de la teoría. Y para no caer en esa discusión, ¿cierto? Creo que nos posicionamos y sobre todo en la investigación, nosotros trabajamos en investigación pedagógica, o sea, investigación educativa sobre educación, y también la consideramos investigación pedagógica en el estado del arte que se ha hecho en Colombia. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a preguntarnos en esa relación teoría y práctica, pareciera a veces que la teoría está o sobrevalorada o subvalorada, ¿sí? Para algunos dicen la teoría no me representa nada, no me lee la práctica, no me sirve, ¿sí? Y para otros dicen una investigación sin teoría no tiene sentido. Claro. Pero en esa mitificación de ambos lugares hay que hacer una ruptura de esa relación dicotómica, pensando que uno va de la teoría a la práctica, de la práctica a la teoría, en caminos de retorno, de ida y de evolución, como lo expresó también la doctora Marta Vergara, tratando desde la teoría leer qué pasa en la práctica y tratar de refrescar la teoría y los nuevos conceptos con aquella información que le da la práctica. Con base en ello, entonces, yo de alguna manera lo que propongo para pensar la teoría es entender qué son los conceptos. La teoría y los conceptos son construcciones artificiales que han hecho los seres humanos alrededor de sus representaciones sociales de qué es la realidad. También lo dijo la doctora Guadalupe. Y con base en ello hay que tener en cuenta que si son artificiales, son históricos, son ideológicos, ¿sí? Se han ido construyendo y por lo tanto también son susceptibles de ser destituidos, susceptibles de ser replanteados, susceptibles de generar nuevos sentidos. Pero eso no quiere decir que yo tenga que despreciar otros autores que de alguna manera han sistematizado sus representaciones sociales en los campos de estudio que organizamos como procesos de investigación, que nosotros no entendamos que esos autores que han hecho el camino anterior, ¿sí? Por lo que decía también la doctora Marta, no hay nada nuevo bajo el sol, y el estado del arte lo que hace es descubrirle a uno eso. O sea, el eureka de Arquímedes casi siempre vuelve y sucede en todos los temas, pero cuando, como decía Foucault, en la humildad intelectual vamos a un estado del arte o a una revisión de literatura o a un estado de la cuestión o a un estado del conocimiento, que aunque son similares no son lo mismo, tienen diferencias sutiles, nosotros estamos reconociendo que hay otros que se hicieron también nuestras preguntas, pero ¿cuáles son las diferencias? Se las hicieron en otros contextos, se las hicieron en otros tiempos, ¿sí? Se las hicieron en otros lugares de enunciación. Y con base en ello, esa construcción artificial que hemos hecho en las representaciones sobre la realidad, denominadas teorías, ¿sí? Nosotros debemos acercarnos a ellas, primero con respeto por lo producido, segundo con una lectura reflexiva muy minuciosa, lo que se denomina volver a los clásicos, tercero con esto que ya mencioné de la humildad intelectual, pero especialmente hay que retomarlos en dos posicionamientos que yo sigo respetando mucho. Uno es el de ponerlos en diálogo. Nosotros construir un marco conceptual, ¿sí? O construir un marco referencial o un marco teórico, no se trata de hacer un inventario de autores, ni siquiera en esas formas de investigación enciclopédicas y academicistas que hacían miradas panorámicas, que para investigar los saberes ancestrales a veces retornaban hasta lo que decía Sócrates, ¿sí? Sino en términos de poder conocer básicamente y profundamente cómo esos autores dialogan entre sí. Y creo que eso es lo que a veces nos falta, tanto en el estado del arte como en el marco conceptual o en lo que se llamaban marcos referenciales o marcos teóricos, porque los nombramos como si fueran lo mismo, pero no son lo mismo, ¿sí? Cada uno obedece a un lugar de enunciación del paradigma epistemológico desde el cual está posicionando la investigación. Con base en ello, entonces, hay que escapar a esa tentación cuando se construye la conceptualización o la teoría preliminar para luego poderla utilizar en la reconceptualización o la generación del nuevo saber, del cual ambas también han conversado. Tenemos que intentar escapar a esa necesidad taxonómica de generar inventarios. Y entonces el autor tal, de la fecha tal, en el libro tal, dijo tal. Porque es que un estado del arte, en su primer momento de conceptualización, que es el que nos pone en contacto con el antecesor, con la comunidad de investigadores, que también señaló las diferencias la doctora Marta Vergara, un estado del arte se tiene que destacar, es por ese diálogo con esos investigadores afines, pero no basta con citar las investigaciones, sino que hay que buscar las tendencias,
las tensiones, qué se ha investigado, para qué se ha investigado, cómo se ha investigado, precisamente porque cuando yo conozco el estado del arte, valido mi problematización, pero también puedo decir dónde voy a hacer mi aporte nuevo. Claro. Si no lo conozco, ¿cómo voy a decir que hice un aporte nuevo? Ahí es donde, lo decía Deleuze en su momento, investigar se volvía una tarea inútil, lo dijo también Freud cuando dijo que era imposible curar y gobernar. Yo digo que investigar, porque casi siempre investigar, cuando no se hace un estado del arte juicioso y reflexivo y lento, se demora un año en una tesis doctoral, más cuando la gente trabaja y es miembro de familia, como la mayoría de nuestros doctorandos. Yo tengo que intentar retomarlo para poder precisamente entrar en esas identificaciones de tendencias, de tensiones, ¿sí? Y poder decir desde dónde voy yo a aportar, ¿sí? Por eso yo digo que muchas investigaciones, cuando ya estamos en esto, empiezan no por la definición del problema en el campo de estudio, sino por el estado del arte. Porque argumenta la problematización, como lo dijo la doctora Marta y tú, y argumenta el marco conceptual, ¿sí? O sea, yo casi que circularmente lo tenía allí se pone en el centro y alimenta la problematización, alimenta el marco conceptual, alimenta la elección epistémica y metodológica. O sea que de alguna manera una ruptura que estamos haciendo es que la investigación ya no es lineal, ¿sí? Sino la investigación es cíclica. Y lo que decíamos ahora, cuando usted termina, vuelve y regresa y ajusta la enunciación del campo de estudio, y vuelve y regresa y ajusta las intencionalidades u objetivos, y vuelve y regresa y dice, hay una dificultad muy común cuando se hace la investigación, que terminó el marco conceptual y terminó la investigación, aplico técnicas, métodos y ya solamente analizo como si fueran, no, al contrario, cuando usted ha terminado de construir esa primera problematización, ese primer estado del arte, ese primer marco conceptual, debe retornar a volver a complementar el marco conceptual, sí, a volver a pensar aquello que usted está construyendo como proyectos. ¿Cuáles son entonces, de alguna manera, otras rupturas que necesitaríamos pensarnos en estas dificultades a las que convocó la doctora Marta tan generosamente desde el primer día hasta este momento y siempre con nosotros, que venimos a aprender y a compartir un poco lo que somos y lo que pensamos? Una de ellas es la teoría también es triangulación, la teoría también es reconceptualización. Cuando llegamos al momento de esa triangulación final, casi siempre recogemos la voz de los investigadores, la voz de los autores, y aquí habría una consideración sobre la cual yo estoy trabajando. Pues, a veces no tiene el tiempo de escribir todo lo que quisiera, ¿cierto? Uno no sabe si vivir, escribir, trabajar en el año sabático, que debe durar como 3 años. Vamos a hacerlo juntas. Bueno, que es volver al actor un autor. ¿Sí? El actor como testimoniante, que en la investigación convencional nos decían, ¿sí?, que era solamente la fuente desde el punto de vista donde verificábamos la hipótesis, ¿sí?, en estas miradas que teníamos también de las tradiciones de epistemología y metodología de la investigación. El actor social, en ciertos enfoques como los cualitativos y los participativos, también es un autor. Sí. ¿Qué le da la categoría de autor? Esa triangulación que hacemos después de lo metodológico y esa combinar y poner en diálogo entonces a los investigadores del estado del arte, a los autores de los antecedentes teóricos o el marco conceptual, y a los actores como fuentes testimoniantes que tienen otras racionalidades para leer las prácticas. De hecho, las prácticas no están desposeídas de teoría. El género es una construcción social histórica, por lo tanto, cuando a mí me dicen usted es mujer, ya no solo por la orden biológica, sino por la orden cultural, ya me antecede toda una construcción social, histórica y cultural que me dice ser mujer es aquello, ponerse así el vestidito largo, la aretica. Bueno, eso ya no nos puede definir en la contemporaneidad, ¿cierto? Por eso es que las teorías ya no nos sirven, porque la contemporaneidad cambió para todo. Yo cada vez que voy a aplicar un ejemplo digo, aquí tampoco sirve, como si la cocina hubiera variado, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los lugares comunes? Y ya voy a terminar porque uno cree que 15 minutos es mucho y realmente cuando uno quiere hablar mucho es muy poco. Uno, las repeticiones, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos que intentar, y sobre todo en el nivel de generar nuevo conocimiento y para nuestros contextos y saberes propios, evitar las repeticiones, ¿sí? Ya lo han dicho ambas, esos lugares comunes en los cuales están nuestras representaciones hay que tratar de romperlas. ¿Y cómo las rompemos? Mirando relaciones invisibles y subyacentes que existen en todas las formas de ver la realidad.
Es que como siempre vemos lo evidente, ¿sí? Por ejemplo, cuando lo hacemos en la práctica social es facilísimo. Sabemos cuando nos engaña el marido, ¿cierto? Cuando el novio nos pide más tiempo, ¿no? Cuando el jefe está en tal posición de enojo, lo leemos, pero cuando lo tenemos que leer en la teoría, en el proyecto intelectual, no entendemos qué es lo subyacente, ¿sí? ¿Ya? Sino que nos quedamos en lo evidente. Entonces, intentar hacer este tipo de lecturas en los contextos, que también son textos y pretextos, y no es un trabalengua, sino que creo que es parte de una aplicación hermenéutica, nos daría. Tratar de eliminar la ausencia de debate y de sospecha de los autores que hemos escogido. Yo pienso que tenemos, y sobre todo los académicos, una gran tendencia a el dogmatismo, ¿sí? A veces parecemos sacerdotes modernos. Nos quedamos con un autor y ese es el autor, ¿no? Entonces, nosotros de alguna manera, pues la idea es cómo desdogmatizar, no sé si la palabra existe, o sea, mejor más ser menos ortodoxos y más heterodoxos en el sentido de los pluralismos permitidos, que la triangulación los convoca, que Miguel Martínez de alguna manera los valida en su texto de inter y transdisciplinaridad. Volver a visibilizar el aporte del contexto. No es lo mismo cuando Kant piensa, ¿sí? Su texto alrededor de la crítica a la razón pura en Alemania, a cómo la puede pensar un latinoamericano, Orlando Fassborda, por ejemplo, ¿sí? En términos de por qué el actor se vuelve un autor en esta mirada de construcción del campo de estudio participativo. La extensibilidad de la conceptualización. A veces la conceptualización se vuelve tan extensa que opaca la problematización, opaca la discusión epistemológica, la teoría metodológica, como bien lo dice la doctora Marta. La metodología tiene una teoría, ¿sí? ¿Ya? Y uno trata que haya una confiabilidad interna y una coherencia. Entonces uno también tiene que decir, darle como un lugar, una ponderación, diría yo, una sindéresis en ese peso que debe tener la teoría, porque si no se nos constituye también en unos lugares muy difíciles de poder articular para que se pueda verificar esa confiabilidad interna. Intentar no quedarse con un solo autor. A veces hay una, dijéramos, tendencia también muy monológica, a que yo me quedo solo con uno y cito y cito y cito. Un amigo mío dice que las tesis se volvieron casas de citas, ¿sí? ¿Ya? Y que en ese sentido no se puede decir nada, pero que se le pide al investigador que diga cosas nuevas, pero si no está respaldado por lo que dijo un autor, entonces no existe, ¿ya? Y no todas son investigaciones teóricas, y no todas son investigaciones de autor. Entonces dice, abran la puerta, por Dios. Él vivió 30 años en Noruega porque lo expulsaron por problemas políticos en Colombia, ahora regresa a Colombia y dice, pero es que aquí no entra la realidad de nuestras investigaciones, ¿sí? Aquí no entran sino libros y libros y libros, ¿sí? ¿Ya? Y los libros a veces se escapan a las racionalidades de la realidad. Entonces, en ese sentido, pues nosotros también tendríamos que refrescar con una mirada de pluralidad. Bueno, la relación conceptual, ya voy a terminar. Entonces estaría, como ya lo dijo también la doctora Marta Vergara, presente en los 4 lugares: en el problema, en el estado del arte, en el momento metodológico y en la reconceptualización, que creo que es el reto más grande cuando terminamos. ¿Cuáles son las posibilidades? Agudizar la mirada para cambiar la mirada, ¿sí? Es decir, este giro epistémico en el cual tenemos que intentar mirarnos como esquizofrénicos, yendo y viniendo, y nosotros mismos como investigadores, sabiendo que parte de todas nuestras representaciones cargan con unos sentidos absolutamente, dijéramos, autorreferenciados la investigación. Eso significa, entonces, que nosotros también dentro de la investigación somos autores, ¿sí? Somos autores, más en una tesis doctoral. Uno no sabe cómo decirlo de tal manera que pueda conmoverlos, y la única forma de conmoverlos es que si no se investiga con pasión, y pónganlo con las dos, con pasión y compasión, ¿sí? Uno no puede, una tesis doctoral se vuelve una carga para el que la dirige, para el que lo lee, el que lo lee, ¿sí? Y para el que lo investiga, ¿ya? Por eso hay que saber por qué se quiere hacer esa investigación. De hecho, tenemos unas discusiones si es de quién es la tesis, ¿es del director o es del tesista? ¿Sí? ¿Ya? Es decir, ¿de quién es? Esas son cosas que no hemos terminado de resolver. Las comprensiones subyacentes y asumir algo que se llaman los riesgos de la nueva significación, ¿sí?
Los riesgos de la nueva significación, la generación de esa nueva mirada y de ese conocimiento no es solamente crearse una categoría rimbombante al final. Nosotros y la doctora Marta, que nos ha acompañado como lectora en la Universidad de Santo Tomás, varios episodios en los cuales yo a veces también siento un poco de pudor, ¿ya? Porque digo, porque sí, no, al contrario, pudor porque uno esperaría que la tesis alcance más. Sí. Hemos encontrado que a veces se cree que generar nuevo conocimiento es generar categorías rimbombantes que no dicen nada, ¿sí? Y entonces aparecen unos, dijéramos, Michael Jackson, con una cantidad de deformaciones conceptuales, o Frankenstein, bueno, es que Michael Jackson se hizo muchas cirugías y al final no sabíamos a qué se parecía, ¿sí? Entonces utilizamos la metáfora, pero sí un Frankenstein, ¿ya? Exacto, pero entonces hay que intentar pensar que eso tiene que tener consistencia, solidez, ser una teoría robusta, ¿sí? Y ahí es donde de pronto ya el tiempo se agota, ya viene también y acusa el cansancio, sí. Uno cierra de manera muy abrupta las investigaciones, ahí es cuando uno lamenta no haber tenido lo que se llamaba el tiempo del artista, el tiempo de la reflexión. En ese sentido, entonces, la teoría tiene que ser una obra de arte también, sí. La teoría que generamos al finalizar el proyecto de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, compañeros, pues muchachos, ya ven ustedes que sí tenemos un poco el tiempo encima, entonces sí abriríamos un espacio muy breve de algún comentario o pregunta que se tenga alguna de nosotras, que al cabo de todas vamos a tener un espacio de diálogo, ojalá que haya nosotros, pero la doctora Lupita, mientras que esté la doctora Lupita, porque ella no regresa el día de hoy, entonces ella va a estar en Bogotá, pero, bueno, en Cali, pero no el día de hoy, ¿verdad? Entonces, pero va a ir el año entrante. Yo creo, pues te estoy diciendo, o sea, fue directa, ¿verdad? Muy bien, o sea, muy bien. Bueno, entonces escuchamos sus comentarios, por favor. Pregunta que ustedes tengan, por favor. Adelante. Muchas gracias. Una claridad bastante importante para nosotros que estamos en esta búsqueda. Yo tengo una pregunta aquí relacionada con las dos primeras ponencias, principalmente. Es que cuando decimos que hacemos el estado de la cuestión, nos interesa plantear, escuché qué se ha dicho, cómo se ha dicho, y no escuché cómo se ha hecho, pero después parece que también cómo se ha hecho. Yo vengo del campo cuantitativo, yo soy médico epidemiólogo y eso es bastante claro para mí. Entiendo en el terreno cuantitativo que el cómo se ha hecho le permite a uno dar cuenta de la validez de lo que está argumentando, de lo que está encontrando, porque pues dependiendo del tamaño de muestra, dependiendo de cómo hizo el muestreo, esa investigación es válida, y dependiendo del método que utilizó, le da la altura de la evidencia. No es lo mismo un método descriptivo que un método experimental. Pero no me queda claro el cómo se ha hecho, para qué sirve en las ciencias sociales, cuando pues está claro que no hay los procesos no son iguales y no tienen por qué ser iguales. Entonces me gustaría como en mayor claridad al respecto. Sí, claro. Lupita, ¿quieres hablar? Hay otra pregunta aquí. Sí, la siguiente pregunta y ya comentamos todos y cerramos, ¿les parece? Sí, adelante. Una inquietud más, de pronto si nos pudiese ampliar un poquito la doctora Marta, lo mencioné el día lunes, me quedó la inquietud y lo acabo de mencionar también, es justamente sobre la investigación, usted nos habló de investigación educativa, en educación y sobre educación. Seguramente pues la distinción y la línea divisoria que hay entre una y otra, pues yo creería que la solemos como pasar sin sí, la usamos como sinónimo. Entonces, de pronto nos puede ampliar un poco sobre esos sí, claro. Sí. Sí, adelante, Lupita. Con esto. Bien, creo que el estado del arte o el estado de la cuestión en las ciencias sociales es un elemento indispensable y básico para tener un bagaje y tener una idea clara desde lo que se ha escrito y desde lo que se ha abordado y cómo se ha abordado desde qué áreas. El cómo se ha abordado no los mencioné porque es una parte metodológica, pero evidentemente sirve. Cuando uno hace una investigación
sobre un tema y tienen una claridad ya en un problema, no es lo mismo que se haya abordado, por ejemplo, con un método desde la antropología o con la observación participante o con un estudio de caso, porque cada uno va a dar ciertas variables y ciertos elementos distintos, pero eso va a tener que ver evidentemente con lo que uno esté buscando. Por eso es muy importante el tener esa claridad en lo que se quiere, aunque no se tenga probablemente todavía un planteamiento bien definido, las preguntas de investigación de una manera clara, pero sí esas preguntas iniciales que nos pueden ir ayudando a ir acotando en tiempo y espacio lo que yo quiero. Entonces el estado del arte no es volver a repetir del tema todo lo que se ha dicho, sino es de ese objeto en concreto que me interesa, el cómo lo han abordado otros autores, el qué se ha respondido y hasta dónde se ha respondido de lo que yo estoy buscando, y saber si dentro de ese bagaje o ese cúmulo de información que hay, para mí es suficiente o hay elementos subyacentes que no son tan evidentes, pero que entonces están en una parte que me van a mí a permitir mostrar un conocimiento distinto. Entonces, evidentemente, aunque uno tenga una metodología de corte cuantitativo y uno pueda usar el mismo método, el simple hecho de un cambio de contexto y el simple hecho de un cambio de espacio y el simple hecho también de un enfoque desde una área de conocimiento distinta va a dar un resultado diferente. Entonces, considero que es una de las partes claves para la construcción del objeto y de toda la investigación, y no es algo que se agote incluso casi cuando cerramos la investigación, sino se sigue alimentando y se sigue produciendo. Pero, sí, por favor. Yo voy a comentar algo que me llamó mucho la atención, Leonel, y es que una de las finalidades de la construcción del estado de la cuestión no es validar si es buena o es mala la investigación que vas a realizar o que vas a citar. Por supuesto que el investigador tiene que tener una mirada crítica y una postura crítica y decir, y eso lo hacen mis estudiantes de la licenciatura cuando construyen el estado de la cuestión, dicen, doctora, me di cuenta que hace un planteamiento de preguntas y que no las contesta, que en las conclusiones no aborda ya nada de las preguntas y que hace un planteamiento de objetivos y, por ejemplo, dice que va a describir la situación de América Latina respecto a la migración y ni siquiera aparece la migración, o sea, eso está bien. Bueno, lo interesante en la construcción del estado del conocimiento es evidenciar los vacíos que hay en el conocimiento. O sea, y esos vacíos, esa evidencia de cuáles son los vacíos que hay en el conocimiento, se va a dar no diciendo de manera que María Pitayas o que Juan Cuerdas abordó una investigación de manera equivocada. Por supuesto que ese no es el fin. Entonces creo que nos ayudaría mucho clarificando cuál es la finalidad del estado de la cuestión o del estado del conocimiento. Y una de las finalidades, y lo tengo porque precisamente lo acabo de trabajar con mis alumnos la semana pasada en la licenciatura, una de las finalidades es reconocer la producción que se ha tenido respecto al tema de investigación y a un problema cercano al que yo voy a construir. En este sentido quiero decir que por supuesto es claro que no vas a encontrar un problema investigado exactamente igual al que tú estás planteando, porque si ya está exactamente igual, pues entonces ¿cuál sería la aportación? Una de tus tareas o de las tareas que nos toca es dejar claro cuál va a ser esa aportación. Un segundo punto es dilucidar o evidenciar cuáles han sido las disciplinas o campos del saber que han ocupado ese estudio, porque por supuesto que no son las mismas disciplinas que han abordado el objeto de estudio. También otro punto es cuáles son las problemáticas o aspectos que se han abordado respecto al tema que yo estoy mencionando. Entonces son como dimensiones diferentes, ¿verdad? O ejes diferentes. Otro punto es cuáles son los enfoques y perspectivas teóricas que han sido empleados en los estudios que pueden ser cercanos al que yo quiero investigar. Y aquí voy a hacer un alto mencionando algo que coincido plenamente con la doctora Claudia, cuando dice a Claudia que no nos casemos con un autor. Mi sugerencia es que nos posicionemos con perspectivas teóricas, y más en el doctorado. Tenemos que tener la claridad de que una aportación específica de nuestra investigación doctoral es que nos veamos nosotros, que los sujetos que investigan esté su voz en el texto, y la voz va a estar en el texto cuando nosotros podamos entender lo que se dice, lo que otros autores mencionan y que dejemos evidente nuestro posicionamiento teórico. Otro punto importante también en el estado de la cuestión tiene que ver con los enfoques, las estrategias metodológicas, el posicionamiento metodológico del cual
o los procesos que han seguido en las investigaciones que yo cite. Por eso yo mencionaba que es una gran diferencia que hay entre los antecedentes y el estado de la cuestión. Los antecedentes refieren específicamente a hechos y el estado de la cuestión, tal como lo citaron las dos doctoras, tiene que ver con una revisión más pormenorizada de las investigaciones revisadas. Y entonces, ¿qué se sabe? ¿Qué se sabe de lo y qué se ha dicho de lo que me interesa? ¿Qué aspectos o preguntas aún no están resueltas? Y eso lo podemos resolver en las conclusiones o en los caminos que los investigadores plantean al finalizar de la investigación. ¿Cuáles son los campos que ya se han definido en la investigación? ¿Qué conceptos evidencian que se trabajaron en esa investigación que yo analicé? Y finalmente, ¿qué contenidos, qué tópicos o dimensiones se han definido como prioritarios? Esto me va a dar la pauta para evidenciar de que mi problema o que mi tema de investigación doctoral es pertinente y que va a aportar específicamente un campo, una aportación específica al campo del conocimiento. Pero esta discusión, miren, yo hace tiempo leí una tesis que nunca en la vida había leído, pero que luego volví a leer una tesis del mismo investigador. Quiere decir, como lo que explicábamos el otro día en la presentación de nuestro avance de investigación, la doctora Elvira, la doctora Guillermina y yo, que también las perspectivas y las formas de investigar del investigador se evidencian en los productos de los estudiantes. Dos tesis que he leído, no les voy a decir ni de qué universidad ni de qué país. Resulta que el estado de la cuestión es una compilación de tesis doctorales. Y entonces yo le decía, en la discusión cuando mandé el dictamen, yo le dije, es que esto no es un estado de la cuestión. La primera vez. Me contestan, es que el estado de la cuestión evidencia las investigaciones doctorales que se han hecho, es que no se trata si son doctorales de licenciatura, del nivel que sea, o simplemente investigaciones de manera general. Lo que se debe de discutir aquí, esa compilación es un primer nivel. Pero un segundo nivel es la discusión del qué tiene, cómo se ha investigado, a dónde se ha llegado y qué cosas. Y un tercer nivel es la agrupación por ejes o focos temáticos que debemos de hacer a través de la investigación. Quiere decir que no puede estar seriada. Tiene que haber una construcción de eso, por ejes, por tópicos, por donde queramos. Entonces, ahí está. Eso puede ser un capítulo de tesis. Pero no se llama el capítulo estado de la cuestión, ¿verdad? Tiene que tener un nombre, o sea, que evidencia el proceso seguido. Ese es respecto a la pregunta que nos hacías. Respecto a la diferencia entre investigación educativa, investigación en educación y sobre educación, pues la investigación educativa, como la palabra lo dice, educativo, tiene que ver con un proceso que se lleva. Entonces tiene que ver con investigación de procesos. Porque lo educativo, ahí entran sujetos, actores, políticas, contextos, instituciones, para que se cumpla o se pueda responder lo educativo. Lo educativo no tiene que ver con los textos. Lo educativo tiene que ver con el acercamiento de un sujeto con otros sujetos, con procesos, con métodos, con espacios, con contextos. Entonces, si yo digo que mi investigación es educativa, entonces tengo que considerar mínimo esos elementos. Si yo digo que es una investigación en educación, entonces me implica en la investigación educativa que el investigador tendrá que estar cercano al objeto de estudio. Tendrá que tener un acercamiento y un conocimiento de los contextos, de las situaciones, y entonces podemos decir es una investigación educativa, porque tiene un acercamiento a los sujetos, a los espacios, a los contextos. Si es en educación, la palabra en nos separa. En educación. Significa que yo como investigador voy a poner una línea y entonces lo que me va a delimitar la dimensión es el tema en educación. Entonces es más temática, no tiene que ver con procesos. Entonces ahí la palabra en pone una delimitación, y también la palabra sobre también nos va alejando más. Entonces fíjense, sobre educación, bueno, los economistas, los políticos, los médicos, los antropólogos, cualquier área de conocimiento podemos hacer investigación en educación y sobre educación. El problema es que no podríamos hacer investigación educativa, porque en el marco de lo educativo tiene que estar una persona que esté circunscrita o que tenga un conocimiento o una imbricación en el campo educativo, que sí puede ser un médico, pero que esté dentro de un contexto educativo. O sea, esa es la diferencia que yo percibo, y esto es un trabajo que hemos estado realizando desde muchos años en la construcción de los objetos de investigación, porque aquí tenemos una maestría en investigación educativa.
y porque hemos participado en algunos doctorados en educación. El doctorado en educación te abre la posibilidad de estudios de objetos de investigación, pero la investigación educativa te limita. Pero no quiero decir que sea mala, ni quiero decir que uno sea de primera investigación, otro sea de investigación de segunda. Son diferentes maneras de abordar los objetos de investigación. Y también es diferente el papel que como investigador yo puedo tomar o me obliga a tomar en la construcción del objeto. Entonces no sé si quedó claro, o sea, esa posición que también es personal, ¿verdad? Y que hemos construido en el equipo, pero que si ustedes argumentan que es investigación educativa, pues digan desde un principio por qué. O si es investigación en educación, ¿por qué? O si es una investigación en el área de la antropología, pues se debe de tener claro por qué. Y eso tiene que ver con la clarificación de la dimensión, ¿no? Al que hacía mención yo en la construcción del objeto también. Sí. No, profe, es que de pronto no está muy clara la distinción entre la en educación y sobre educación. Es que la educación tiene que ver con el tema, en educación. Y sobre educación entran otros factores externos. Por ejemplo, yo mencionaba a los economistas. Por ejemplo, un economista hace estudios sobre educación porque no es en educación, porque ni siquiera tiene la obligación de acercarse. Es un tema que otros han investigado y que retoman desde otros puntos de vista o otro nivel de investigación. Es como una investigación más arriba, pues, que ya retoma lo que otros han investigado y sobre eso no le implica irse al campo, no le implica bajarse a la realidad, no le implica tener un contacto directo con los sujetos. Conforme te va marcando la dimensión, o sea, sobre, en y educativa te va llevando el papel o te va marcando el papel que debes de tener como investigador. Entonces quiere decir que muchas investigaciones doctorales pueden quedar investigación sobre educación cuando ni siquiera conocemos la realidad. Entonces investigamos, por ejemplo, o hacemos investigaciones históricas, aunque son de educación, y son sobre educación, porque no nos implica un acercamiento a la realidad ni un entendimiento de la realidad, sino ya la realidad que ya está construida por otros, ¿no? Y bueno, no sé si podemos cerrar. No, una pregunta Sí. para cerrar. Claudia. Sí, Leonel. Usted ha planteado un punto aquí, yo creo que de mucho interés para todos, que es el diálogo con los autores. Sí. Nosotros pues somos bastante conversadores, pero a la hora de hablar con los autores El Rosario. Entonces, le pediría, doctora Claudia, que de pronto nos diera una pauta de cómo hacer ese diálogo con los autores, unos elementos básicos, porque de pronto esa es la dificultad que nosotros tenemos. Y con los investigadores también y con los actores. ¿Qué significa dialogar? Creo que Alejandra lo ha dicho muchas veces, pero tú ya la conoces, Alexandra, Sí, pero que lo menciona en términos supremamente, dijéramos, a veces dispersos, entonces por eso no le damos validez. ¿Sí? A ver, nosotros hace rato venimos, pero es para el diálogo, venimos hablando de campo de estudio, ¿no? Y en campo de estudio estamos mirando la perspectiva interdisciplinar, ¿no? Y lo que trabaja Pierre Bourdieu sobre campo. Bueno, en ese sentido, nosotros pensamos que ya no investigamos con el objeto porque el objeto nos pone en una distancia epistémica en relación también a una mirada unidisciplinar, objetual. Entonces, por eso el campo nos permite combinar varios topos, varias racionalidades. En ese mismo sentido, cuando nosotros hablamos de dialogar, no es de, sino con. Es decir, el autor se constituye en un sujeto de la investigación que tiene un lugar de enunciamiento. ¿Qué es el lugar de enunciamiento? Es el posicionamiento desde donde él investigó, ¿sí? Es la época en la que investigó, es la disciplina que él tenía, era la pregunta que él tenía. Por lo tanto, no lo naturalizamos. No naturalizarlo significa que podemos sospechar de lo que él dijo en relación a la pertinencia de lo que dijo en su espacio y su tiempo. No es que usted se lo traiga aquí, ojalá en holograma se pudiera, ¿cierto? Pero es conversar y decirle usted qué dice, por qué lo dice, para qué lo dice, cómo lo dice, ¿sí? Y que no quiere decir necesariamente que porque usted lo invitó a su tesis doctoral o a su proceso de investigación, usted no pueda plantearle unas preguntas que él no responde. No es para validarlo cuando, ¿quién dijo que es que no nos responden? Pues no le responden, ¿sí? Porque es usted el que está suponiendo
en su imaginario investigativo, pero obviamente con procesos sistemáticos y rigurosos, usted está suponiendo que usted le puede decir, pero mire que es que su realidad cambia, la mía es otra y yo tengo esta otra mirada. Eso es el diálogo, eso es el diálogo con los investigadores. Yo comparto lo que dice la doctora Marta, y es muy complejo, por eso digo que uno cuando dirige una tesis lo que enseña es a pensar, uno no puede otra cosa, ¿sí? Porque finalmente si no sería lo que pasa en Europa, que son actos de obediencia, ¿ya? Tan absolutamente anacrónicos, en los cuales después uno coloca a los investigadores y no pueden repetir sino el paradigma en que lo formaron. Entonces uno dice que pero ese paradigma hace rato aquí no cabe, ¿ya? Entonces, con el investigador, con lo del estado del arte, sí, lo que uno dialoga es también con los investigadores del estado del arte, claro. Y en los vacíos y las carencias y las necesidades. ¿Por qué no se ha investigado esto? Porque a esta carencia, sí, me representa a mí, dijéramos, un valor agregado. Eso es dialogar, y usted lo puede hacer, porque es que usted, el investigador en una tesis doctoral, es un autor, un pensador. Usted le puede decir, la doctora María Guadalupe, ¿sí? Maravillosa, excelente en la Universidad de Guadalajara, doctora María Guadalupe, venga, conversemos un poco, porque usted todavía retoma a Mario Bunge en el sentido de las clasificaciones de ciencia. Ella es una investigadora, yo soy una investigadora. Como investigadora nos sentamos a conversar. No siempre la pretensión, que eso es algo que nos tenemos que desprender, es la validación, es la interlocución, ¿sí? Pero esa interlocución, si usted no aprende a poner sus argumentos en el diálogo, va a ser muy difícil luego que su tesis proponga otras argumentaciones y otros puntos de vista, porque usted no se atreve a argumentar. Yo, por ejemplo, Foucault, ¿sí? A ellos les cuesta porque tenemos un énfasis investigativo muy Foucaultiano, ¿no? Entonces nos toca cada rato, pues, casi que los debates y las excomuniones, quién sabe más, si los investigadores latinoamericanos o los Foucaultianos, sí, o los empírico-analíticos. Bueno, eso parecemos todo el tiempo, yo digo, como en el Congreso, en las mutuas excomuniones. Pero usted puede decir, oiga, Foucault pensóse, ¿sí?, los asuntos del saber poder y los modos de configuración subjetiva en su época y en su lugar, pero no pensó Latinoamérica, y no es para decir que es que Foucault se tenía que pensar todo. Pues es que nada, o sea, sus preguntas fueron otras, pero yo tampoco puedo coger y decir que como Foucault fue una perspectiva importante en las miradas distintas de la historia, en la investigación histórica y genealógica, yo no puedo llegar y decir entonces que yo no puedo decir, no voy a utilizar a Foucault por motivos A, B y C, ¿sí? Y porque pienso que este problema puede ser mirado desde otro lugar. Eso es dialogar. Bueno, ¿podemos cerrar entonces? Sí, señora. Yo voy a cerrar nada más con una idea que se la van a llevar de tarea, o sea, y es una idea que maneja Peter Goods. ¿Qué habilidades debe tener un investigador? Y ustedes me van a decir, no me digan, o sea, se lo van a llevar de tarea, ¿qué les falta? Son 3 cosas que debe tener un buen investigador: un ojo avisor, una buena memoria y ser un buen observador. Buen observador, buena memoria y un ojo avisor. ¿Qué significa un ojo avisor? Estar al pendiente, estar consciente de lo que estoy haciendo y empezar a vivir ese proceso de diálogo que mencionaba la doctora, no solamente el diálogo entre lo que yo vivo con el director de tesis o con mis compañeros y con los asesores, sino el ojo visor incluye también el estar consciente y vincular lo que yo estoy aprendiendo, lo que yo estoy leyendo y aprendiendo y vincularlo con la realidad y encontrarle sentido a cualquier cosa que estoy encontrando en el proceso de investigación. Entonces, eso no necesariamente tenemos que tenerlo hasta el doctorado. Son 3 habilidades que tendríamos que tener desde la infancia para ser buenos investigadores: buena memoria, buen observador y tener un buen ojo visor, ¿no? Muchas gracias. Y paciencia. Bueno, si me permiten, yo voy a hacer entrega de reconocimiento a la doctora Guadalupe Moreno González por su participación como conferencista en este seminario internacional de educación y política. Muchas gracias. Doctora, por tu presentación. Bueno, y también entregaría el reconocimiento a la doctora Claudia Vélez de la Calle por su participación como conferencista en este primer seminario internacional. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, muchachos. Nos va a acompañar Alan
Para la biblioteca, aquí pueden dejar sus cosas. No creo que yo aquí voy a quedarme, nos vamos a quedar en el equipo de investigación de Guanajuato y los de aquí. Nos vamos a quedar a trabajar unas cosas. Ustedes se pueden ir a la biblioteca y aquí los espero de regreso. ¿Sí? Muchas gracias. Pues gracias. Aquí pueden dejar sus cosas. Lo único que necesitarían a lo mejor son sus lentes de sol porque van a caminar un poco. Alguna libreta si quieren tomar alguna nota. Dinero no creo que necesiten, pero si quieren llevarse también llévenselo.